Muy buenos días, tengan todos. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más, un domingo más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Di Gilio. Fui uno de los pastores aquí en esta iglesia durante 6 años y ahora con mi familia estamos durante una temporada aquí en Querétaro haciendo algunos papeles migratorios para poder regresar a los Estados Unidos. Estamos plantando una iglesia en la ciudad de Miami. Entonces estaremos por acá todavía por algunas semanas, pero bueno, damos gracias a Dios porque este tiempo que hemos estado aquí en Querétaro ha sido también un tiempo donde nos hemos sentido de vuelta en familia. Creo que también Dios nos ha permitido poder estar sirviendo a la iglesia, sirviendo a otros pastores, pero también nos hemos sentido muy bendecidos por el cariño, por el amor, por también la forma en la cual como iglesia nos han abrazado, han cuidado de nosotros, de mi esposa, de mis hijos. Entonces estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Te invito a que abras por favor tu Biblia en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a estar, el día de hoy nuestro sermón está basado en versículos 4 al 52, pero vamos a estar leyendo también versículos 1 al 3, porque si bien Johnny estuvo predicando estos 3 versículos al final de su sermón hace un par de semanas cuando hablaba acerca de la iglesia de Antioquía. Creo que es bueno que lo podamos leer para que podamos entrar en contexto de lo que está sucediendo en el pasaje en el día de hoy. Y voy a darle lectura a los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y algo que me encanta durante estas semanas que hemos estado ya estudiando el libro de los Hechos es poder cómo Dios se fue moviendo a través de hombres y mujeres, a través de discípulos, personas que habían escuchado el Evangelio, personas que creyeron en el mensaje del Evangelio, pero que al mismo tiempo creyeron en el plan de Dios a través del mensaje del Evangelio de extender el reino de Dios. Y es hermoso poder ver cómo en el poder del Espíritu, ellos llenos del Espíritu eran usados por Dios para poder proclamar el Evangelio, para poder dar a conocer las buenas nuevas de que Cristo Jesús perdona pecados, que Cristo Jesús hay salvación y cómo ellos eran usados por Dios a través de eso. Pero algo que me encanta al leer estos primeros 3 versículos es que esta iglesia en Antioquía no era la iglesia madre de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva le llamamos así porque era la primera iglesia. En el libro de los Hechos encontramos cómo esta primera iglesia fue formada por el Espíritu Santo, pero también cómo se fue multiplicando. La iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 11, leemos de que fue el resultado de un grupo de creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución después de la muerte de Esteban. Y este grupo de creyentes, hombres y mujeres sin nombres famosos, sin presupuesto, sin mucha producción, fueron usados por Dios para poder plantar una iglesia que se convirtió en la primera iglesia misionera. La primera iglesia que comenzó a enviar misioneros, que comenzó a enviar personas para poder continuar con la predicación del Evangelio. Y lo que vemos en este pasaje, en Hechos capítulo 13, es como Pablo y Bernabé, que ya habían estado durante 1 año predicando en Antioquía, porque Jerusalén había enviado a Bernabé para ver qué era lo que estaba pasando en Antioquía. Pablo fue llamado por Bernabé para acompañarlo en Antioquía durante ese año. Estuvieron enseñando la palabra de Dios durante todo 1 año. Y en lugar de que la iglesia de Antioquía dijera: no, ¿cómo que se nos van a llevar a Pablo y a Bernabé? ¿Cómo que vamos a enviar a nuestros mejores hombres? O sea, toda la doctrina, toda la enseñanza que hemos recibido, la hemos recibido de parte de ellos. ¿Cómo que los vamos a enviar ahora para poder plantar más iglesias? Fue todo lo contrario. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para poder enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo, que es lo que vamos a ver a partir del versículo 4. Pablo hizo 4 viajes misioneros. 3 viajes a visitar iglesias, y en el 4º viaje terminó en la cárcel, y durante ese tiempo en la cárcel escribió muchas de las epístolas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y algo que es impresionante es ver cómo esta iglesia fue salva por la gracia de Dios, pero también
fueron saturadas del evangelio y de la palabra de Dios a través de las enseñanzas de Pablo y Bernabé, pero no solamente eso, sino que fue una iglesia que no se quedó con todas las bendiciones que recibieron, sino que fue una iglesia que estuvo dispuesta a compartir y a ser parte del avance de Dios y de su reino. Al final del capítulo 11 nos cuenta de que la iglesia fue tan generosa al saber de una hambruna que venía, que juntaron de lo que tenían y enviaron a las iglesias en Jerusalén para poder apoyar a los hermanos en necesidad. Y ahora ellos estuvieron dispuestos a enviar a sus mejores hombres para poder continuar el avance del reino de Dios. Y quisiera que al ver este pasaje podamos darnos cuenta de que eso también es como Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros y a la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Porque la misma manera en la cual Dios utilizó esta iglesia primitiva para poder enviar personas, para poder ser parte de la extensión del reino de Dios, es la misma manera en la cual hoy el Espíritu Santo quiere utilizarte a ti, me quiere utilizar a mí y nos quiere enviar para que podamos ser parte de la expansión del reino de Dios y podamos ser parte de ver el reino de Dios avanzando en lugares que nunca nos imaginamos. Y mi oración es que el día de hoy, al recibir la palabra, tal vez algunos puedan darse cuenta de que Dios te ha puesto ya en un campo misionero donde Él quiere que tú seas el mensajero que lleve las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo a las personas que están a tu alrededor. O tal vez hay algunos en este lugar que Dios los está llamando a poder salir al campo misionero y poder salir a predicar el evangelio tal vez en otros países, en otras ciudades. Tal vez Dios a algunos los va a llamar a plantar iglesias y de esa manera juntos como iglesia podemos enviar a más personas para la extensión del reino de Dios. ¿Amén? Sí, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar y pedir la guía de Dios en este tiempo. Padre, venimos delante de ti necesitados, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad de entender los misterios, los tesoros de tu palabra. Pero Padre, gracias porque nos has dado al Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, en nosotros, y que hoy nos ilumina y nos muestra, Señor, cómo tú quieres usar a tu iglesia, cómo tú quieres usar a cada uno de estos individuos que estamos en este lugar, Dios, para poder continuar expandiendo tu reino y continuar extendiendo tu obra en los lugares en los cuales tú nos pongas o a los lugares donde tú nos envíes. Padre, te pido que puedas quitar de en medio de nosotros cualquier distractor, cualquier cosa que el enemigo pueda querer utilizar para que no recibamos tu palabra, pero también, Padre, que podamos ser obedientes a lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 13, vamos a empezar leyendo versículos 4 al 12 y vamos a irlo separando por partes. Vamos a leer primero 4 al 12 y después vamos a leer una siguiente porción y vamos a ir tomando algunas aplicaciones, algunas enseñanzas importantes para nosotros hoy. Si tienes una Biblia, ábrela. Te invito a que puedas traer tu Biblia los domingos. Es muy lindo poder ver personas con su Biblia. No está mal que tengas la Biblia en tu teléfono, pero no hay nada como poder tener una Biblia donde tú puedas aprender dónde está cada uno de los libros de la Biblia y poder ver el orden que también hay en la Biblia de todas las cosas que podemos estar leyendo. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 4. Dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Y al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Y este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Y entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Entonces estamos hablando acerca de este primer viaje misionero y quiero que veas los misioneros del viaje misionero, el equipo misionero que fueron en este primer viaje. Este primer viaje comenzó en Antioquía, Antioquía de Siria, y terminó en Antioquía de Pisidia. Este viaje fue uno de los primeros viajes en los cuales ellos visitaron las iglesias en una zona que hoy conocemos como Turquía. Fueron las iglesias que plantaron en Éfeso, en Galacia, todas esas iglesias fueron las iglesias plantadas en este viaje. Pero lo que quiero que veas es estos integrantes, los miembros de este cuerpo misionero que salieron a plantar la iglesia. Vimos Pablo ya lo conocemos, había sido perseguidor de la iglesia, pero ahora está siendo parte en la expansión del movimiento, de la extensión del reino de Dios. También vemos a Bernabé. Bernabé era un creyente de la iglesia en Jerusalén. Bernabé era originario de Chipre, la primera isla que ellos van a visitar. Sin embargo, Bernabé, una de las cosas interesantes de él es que lo empezamos a ver o empezamos a leer acerca de él en Hechos capítulo 5. Bernabé fue el hombre que vendió su terreno y a causa de que vendió su terreno, después Ananías y Zafira deciden también vender su terreno, pero mienten al Espíritu Santo diciendo de que lo habían vendido por un precio, pero en realidad lo habían vendido por otro y caen muertos. Bernabé no fue el culpable de esa situación, pero fue el que tal vez precursor de esa situación que se dio con Ananías y Zafira. Pero después lo vemos Bernabé siendo enviado por la iglesia de Jerusalén para verificar lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y Bernabé dice que llega a ese lugar, se goza de lo que Dios estaba haciendo y se queda durante todo un año. Va a buscar a Pablo, lo trae a Antioquía y se queda durante todo un año enseñando la palabra. Y después tenemos a Juan, también conocido como Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, pero también es mejor conocido como Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Este Marcos era discípulo de Pedro y se cree que Pedro le narró todos los eventos que leemos en el Evangelio de Marcos, y entonces Marcos escribió toda la narrativa de Pedro, y es una persona que también lo vamos a ver en algunos de los viajes misioneros, tanto de Pablo como más adelante también de Bernabé. Y estos tres dice que salieron de Antioquía y ellos iban predicando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llegaron a la isla de Chipre y el primer lugar al cual fueron a predicar fue a la sinagoga. Y mira lo que sucede a partir del versículo 6. Y después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, y este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Y aunque lo que vamos a ver en todo este capítulo es que el evangelio, la proclamación, la propagación del evangelio es imparable, algo que empezamos a ver en estos primeros versículos es cómo la predicación del evangelio recibirá oposición. No te extrañe que cuando tú predicas el evangelio, si Dios te ha enviado a ti y a mí, así como envió a Pablo y a Bernabé, no te extrañe que te encuentres con oposición a causa de la predicación del evangelio. Pablo y Bernabé encontraron la oposición por este hombre mago. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de él, pero algo que es increíble que podemos ver en este pasaje es que aún a pesar de la oposición, los planes de Dios siempre prevalecen. No hay nada que pueda parar o impedir los planes de Dios. Y creo que al ver lo que estaba sucediendo en este pasaje, creo que nos tiene que interesar, nos tiene que llamar la atención quién era este hombre, quién era este mago. Y quiero que veas lo siguiente: este hombre mago era judío, pero también dice la Biblia que practicaba la hechicería o practicaba la magia. Y no solamente eso, sino que también Lucas en el libro de Hechos lo describe como un falso profeta. Y este hombre, al ver que los discípulos o los apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé en ese momento venían predicando un evangelio diferente a lo que él venía enseñando, dice que se les opone y trataba de desviar la atención de este procónsul Sergio Paulo. Este procónsul que vemos en este pasaje era el gobernador de Chipre. Y esta persona respondía directamente al Senado de Roma. Era una persona importante. Y era una persona de influencia en toda la ciudad. Y seguramente a este mago, cuando se dio cuenta que se le estaba cayendo el teatrito de las enseñanzas que él había traído, entonces él comienza a presentar oposición a la predicación del evangelio.
Ahora, la oposición hay veces que se puede llegar a ver de maneras diferentes. En este caso, la oposición venía a través del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo? Este hombre había tomado la fe judía, porque dice la Biblia que era judío, pero al mismo tiempo había tomado cosas de otras fees, de otras religiones, de otras filosofías. Tal vez había tomado algo de la nueva era, algo de acá y de allá, como muchas iglesias el día de hoy, ¿no? Y entonces donde te dicen, sí, cree en Dios, pero también decreta con el poder de tu palabra, todo lo que pisa en la palma, ¿cómo es? Todo lo que pisa en tus pies te pertenece, algo así, ¿no? Y de repente es como que vamos tomando cosas de metafísica, cosas de nueva era, cosas de la fe en Cristo, cosas que enseña la Biblia y hacemos de todo eso una mega ensalada. Eso era lo que estaba haciendo este hombre, en lugar de estar enseñando la palabra de Dios. Pero no solamente vamos a encontrar oposición cuando de repente en medio de nosotros, en medio de nuestras iglesias encontramos sincretismo, sino que también vamos a ver cómo la oposición puede venir a través de sistemas religiosos. No solamente es a través de personas que a veces pueden llegar a enseñar cosas que van más allá de la Biblia, sino tal vez algunas personas que exageran lo que dice la Biblia. Así también es el legalismo y el moralismo. Personas que de repente dicen, no, es que si tú no haces las cosas bien con Dios te va a ir mal. Entonces tú haces tu devocional todas las mañanas, no vaya a ser que choques al mediodía. Y entonces es como si viviéramos en una amenaza constante de que no vaya a ser que Dios se desquite porque hoy no estoy bien con Dios. Y eso tiene que ver con un legalismo, con un moralismo, no tiene nada que ver con la gracia y el evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Y después también podemos llegar a encontrar oposición a través del sensualismo. Y quiero que veas esto, porque cada una de estas cosas son cosas que se oponen al evangelio. Porque cuando de repente escuchamos este tipo de enseñanzas y escuchamos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad o escuchamos el legalismo, de repente es como que comenzamos a confundirnos y decimos, pero es que todo esto del evangelio como que no tiene sentido. Y de repente escuchas el sensualismo y dices, ¿cómo sensualismo? Claro, hay personas que dicen, Pablo, es que yo vine a la iglesia para que tú me hagas sentir bien, pero tú me hablas tanto de pecado que salgo súper azotado. No te azoté yo, fue el Espíritu Santo. Y la realidad es que a veces estamos más buscando lo que nos hace sentir bonito que lo que transforma nuestros corazones a la obediencia a la palabra de Dios. Y todo este tipo de cosas quiero que veas cómo se oponen a lo que enseña el evangelio. Porque el evangelio no te dice que tienes que ser próspero, rico y que todo lo que haces te tiene que salir bien. No. El evangelio te dice que son bienaventurados los pobres y afligidos de espíritu. El evangelio te dice de que todas las cosas van a ayudar para bien, aun cuando las cosas no salen como tú esperas. Pero constantemente estamos siendo atacados, el evangelio está siendo atacado y hay mucha confusión que está tratando de distraer y está tratando de confundir lo que realmente enseña la palabra. Y en esa oposición vemos cómo este profeta, falso profeta, se opone al evangelio. Y entonces mira lo que sucede en el versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, paréntesis. Saulo tenía los dos nombres. En su octavo día después de su nacimiento, como judío lo llamaron Saulo. Ese es su nombre hebreo. Pero en el 9º día, como Saulo también era romano, le dieron un nombre griego que se llama Pablo. A partir de este versículo, Lucas ya no hace referencia a él como Saulo, sino que comienza a hacer referencia a él como Pablo, porque hace énfasis en el propósito por el cual Pablo había sido llamado por Dios, que era predicar a los gentiles. Y entonces dice Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo, tú hijo del diablo. ¿No te suena como un insulto? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay veces que llenos del Espíritu Santo vamos a obrar con amor, con gozo, con paciencia. Pero hay veces que también llenos del Espíritu Santo Dios nos va a llamar a confrontar el pecado y la realidad del corazón del hombre. Nunca sin dejar el amor, el gozo y la paz. Pero hay veces que Dios nos llama a decir cosas fuertes. Y nos llama a confrontar con la realidad de que nuestros corazones están lejos de Dios, así como lo hizo aquí Saulo con este hombre. Le dijo, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y quiero que sepas algo, detrás de la oposición del evangelio no solamente estaba este hombre, detrás de la oposición del evangelio estaba el mismo Satanás. Porque Satanás nos dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz, pero él es el engañador.
Él tal vez va a intentar de meter ciertas cosas dentro de nuestra filosofía y dentro de nuestras creencias y dentro de nuestra religiosidad para tratar de desviarnos del evangelio puro, así como lo estaba haciendo este hombre. Y la realidad es que nuestros caminos muchas veces están tan torcidos, pero lo único que puede enderezar, el único camino que nos puede llevar realmente al Padre es Jesucristo. Y entonces Pablo le dice: ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y quiero que veas algo clave aquí. No fue el show y el espectáculo de que el mago se quedó ciego lo que hizo que el procónsul creyera. ¿Qué fue lo que hizo que creyera? ¿Qué fue lo que lo maravilló? La doctrina del Señor. ¿Qué es eso? El evangelio. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo único que tiene la capacidad de cautivar nuestras vidas y nuestras mentes de tal forma de que nuestras vidas no sean las mismas después de que hemos sido expuestos ante la realidad de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad de que estando lejos de Dios hemos sido acercados. De que no siendo el pueblo escogido de Dios, Él ahora nos ha llamado hijos de Dios y nos invita a esta comunión con Él por medio de Jesucristo. Y es el evangelio lo que cautiva a este hombre y lo que lo llevó en ese momento, dice, cautivado por esto, a creer en Jesucristo como su Salvador. Qué increíble que aunque hay oposición en contra del evangelio, los planes de Dios siempre prevalecerán, porque el evangelio es imparable. Pero lo que vemos después en este mismo capítulo 3, a partir del versículo 13, si me acompañas ahí con tu Biblia, es como ellos salen de esta ciudad. Y entonces ahora dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermano, oposición en contra de la predicación del evangelio, sino que también predicar el evangelio en algunos momentos de nuestra vida va a ser abrumador. En algunos momentos de nuestra vida vamos a sentirnos abrumados a causa de la predicación del evangelio, pero debemos ser persistentes en la proclamación del Cristo resucitado. ¿Dónde vemos aquí en este pasaje que la predicación del evangelio fue abrumadora? Y quiero que veas un detalle. Dice que cuando llegaron a Perge de Panfilia, dice, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Este Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, no nos da mucho detalle este pasaje en Hechos capítulo 13, pero si le das una vuelta a la hoja de tu Biblia en Hechos capítulo 15, vemos qué fue realmente lo que sucedió. En Hechos capítulo 15, versículo 36, Pablo estaba preparándose para su segundo viaje misionero y lo invita a Bernabé y le dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37, pero Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Versículo 38, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. En el capítulo 15 él da un poco más de detalles y no solamente nos dice que él se fue, sino que lo llama desertor. Es alguien que abandonó las filas, alguien que tenía un llamado, pero que por alguna razón abandonó el hecho de ser parte de este equipo misionero que estaba siendo parte del avance de Dios para poder extender el reino de Dios. Y aunque la palabra no nos da muchos detalles acerca de qué fue lo que lo llevó a dejar de ser parte de este equipo misionero, creo que podemos pensar en algunas razones por las cuales él podría haber dejado de seguir con Pablo y con Bernabé en este viaje misionero. La primera razón que podemos ver a causa de lo que vemos en el texto es que tal vez él desertó a causa del cambio de liderazgo. En el texto vemos al principio de que el equipo misionero estaba encabezado por Bernabé. Y era Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Pero después el texto cambia y ya no dice Bernabé, Saulo y Juan Marcos, sino que comienza a decir Pablo, Bernabé y Juan Marcos.
Pablo tomó una función más de liderazgo y de dirección en este equipo, y de repente puede ser que tal vez Juan Marcos dijo, no, como ahora Bernabé, mi primo, ya no es el pastor principal, entonces por ello yo prefiero agarrar y mejor irme y regresarme a Jerusalén. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y tal vez él ya no estuvo dispuesto a querer ser parte del plan de Dios, porque él tenía más bien puesta su mirada en quien estaba al frente, en lugar de que su mirada esté en quien lo había llamado al ministerio. La segunda razón que puedo ver que puede ser por la cual Juan Marcos decidió dejar este equipo misionero fue por diferencias doctrinales. Porque, ¿se acuerdan que Juan Marcos era un discípulo de quién? De Pedro. Él había sido formado por Pedro. Y ahora Pablo estaba predicándole a los gentiles, y de repente vamos a ver más adelante que él comienza a dejar de predicar a los judíos y dice, este es el momento, Dios nos llamó a predicar a los gentiles, vamos a predicarle solo a los gentiles. Y tal vez Juan Marcos dijo, pero eso no me enseñó Pedro. Pedro me dijo de que había que circuncidarlos, y Pedro me dijo de que había que cumplir la ley, y entonces no sé, y entonces por las diferencias doctrinales puede ser que haya decidido regresarse a Jerusalén. Otra razón puede llegar a haber sido por un cambio de prioridades. Tal vez Juan Marcos se sentía que iba a ser más productivo si regresaba a Jerusalén y volvía a sus negocios, o si regresaba a Jerusalén y volvía a disfrutar de la comida de su mamá. No sabemos cuál fue la razón, pero definitivamente hubo una diferencia entre ellos, y a causa de la diferencia, este equipo que estaba siendo usado por Dios, de repente ahora se encontró separados. Y van a haber situaciones cuando nosotros predicamos el evangelio que nos vamos a sentir decepcionados por situaciones o personas a nuestro alrededor. Y a veces esas situaciones y personas a nuestro alrededor pueden abrumarnos tanto que tal vez nos lleven a cuestionar, ¿realmente quiero seguir haciendo esto de vivir la vida cristiana y compartirle a otros de Cristo? ¿Te acuerdas de fulanito y menganito que eran parte de nuestra iglesia y tan apasionados que estaban y ya no están más? ¿Y te acuerdas de esa persona que nos gustaría que ya no esté, pero sigue estando? Y de repente estamos en esa actitud donde nos sentimos tal vez desanimados, o nos sentimos como frustrados, y no queremos ser parte de lo que Dios está haciendo, porque estamos poniendo nuestra mirada más bien en las personas que en Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta un poquito más adelante en dónde estaba el enfoque del apóstol Pablo, como para no permitir que todas esas situaciones lo frustraran al punto tal de decir, ¿sabes qué? Gracias, pero no. Si yo te pudiera contar la cantidad de veces en estos 12 años de ministerio, desde que el Señor me llamó al pastorado, que he tenido situaciones que tal vez merecieran de que yo hubiese renunciado al ministerio, no me alcanzarían las manos. Cantidad de veces donde gente se ha quejado de nuestro ministerio, o donde gente ha criticado la forma en la que hacemos las cosas, o donde gente de repente ha criticado cosas secundarias y terciarias, o donde gente de repente ha dicho, no, es que yo no siento tanto el mover del Espíritu Santo en su iglesia, y entonces yo quiero buscar un lugar que me haga sentir más bonito. O sea, cantidad de veces. Y si mi fe y si mi convicción estuviese puesta en lo que las demás personas y en la aprobación de las demás personas, créanme, yo ya hubiese renunciado. Porque las ovejas muerden, mordemos y nos lastimamos. Pero ¿sabes qué? El Señor nos llama a algo mucho más grande. El Señor nos llama a que nuestra fe y nuestra convicción y nuestra motivación no esté puesta en qué bonito es hacer ministerio juntos, sino que nuestra convicción esté puesta en quién es en que nosotros hemos confiado y a quién estamos predicando. Mira lo que dice después Hechos capítulo 13 a partir del versículo 16. Vemos el primer sermón que está registrado en la Biblia de Pablo. Y dice que él se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia, y todo esto duró como 450 años. 400 años en esclavitud, más 40 años caminando en el desierto, más 10 años conquistando la tierra. Pero después de esto Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Y entonces ellos pidieron a un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y me imagino todos en la sinagoga: amén, amén, amén. Y después dice: que hará toda mi voluntad. Y de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Y aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Clave: pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y mira lo que dice el versículo 32. La clave, lo que tiene que motivar nuestros corazones para predicar el evangelio, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de lo abrumador que es predicar el evangelio, dice: nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces Pablo, a la medida que les predicaba el evangelio, estoy seguro que él estaba en ese momento recordando la razón por la cual él estaba predicando. Y la razón por la cual predicamos no es porque es bonito, porque muchas veces vas a experimentar oposición. Y la razón por la cual predicamos el evangelio no es porque todos te van a decir que sí, porque muchas veces te van a rechazar, y lo vamos a ver más adelante. La razón por la cual predicamos el evangelio es porque lo que nosotros predicamos tiene el poder de cambiar nuestras vidas y a las personas a nuestro alrededor. Y les dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Esto era inaudito para un judío, porque el judío tenía que cumplir la ley y ofrecer sacrificios constantemente para poder cubrir sus pecados. Pero perdón de pecados, quitar pecados. Versículo 39. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Y quiero que veas esto, porque la ley es un espejo que Dios le dio al pueblo de Israel y que Dios dejó aquí en su palabra para que nosotros podamos vernos reflejados. Pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar al hombre. La ley tuvo el propósito de revelar la condición del hombre. Por eso cuando tú y yo nos vemos frente al espejo de la ley, decimos: jamás voy a poder cumplir todo lo que la ley dice que tengo que hacer para poder ser justo. Pero Santiago dice que si nosotros nos vemos frente a la ley de la libertad, y cuando Santiago está diciendo eso, está diciendo: cuando nosotros nos vemos reflejados no a la luz de la ley, sino a la luz de aquel que cumplió toda la ley, Jesucristo, y vemos la obra de Cristo Jesús y lo que Jesucristo hoy dice que nosotros somos, si hemos puesto nuestra fe en él, entonces nosotros podemos tener la esperanza gloriosa de que cuando muramos no seremos juzgados en base a la ley, porque Cristo Jesús ya fue juzgado en la cruz del Calvario y él venció al resucitar al tercer día.
Y por esa convicción y esa esperanza nosotros podemos predicar un evangelio que nos lleva a entender que nuestra vida es más que el tiempo pasajero que pasamos sobre esta tierra. Nuestra vida puede tener un impacto para la eternidad cuando nosotros proclamamos fielmente el evangelio. Por eso, predicar el evangelio será abrumador, pero debemos ser persistentes en la proclamación del Cristo resucitado. Porque la resurrección es lo que valida que la redención que tenemos en Cristo es real. Lo que creemos es real. Por eso 1 Corintios capítulo 15 dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Somos los más miserables, dice 1 Corintios capítulo 15, pero porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó de los muertos, nuestra esperanza está segura en Él. Y lo último que vemos en este pasaje a partir del versículo 42 es que al salir Pablo y Bernabé, dice, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Me encanta eso, porque no les dice, ya que ellos habían creído en Cristo, Pablo y Bernabé no les dijeron, bueno, ahora cumplan la ley, ahora obedezcan la ley, sino que les dice, perseveren en la gracia. Perseveren en la gracia. Caminen sabiendo que son perdonados. No vuelvan al pecado, pero no intenten de cumplir toda la ley porque es imposible cumplirla. Perseveren en la gracia. Y el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Otra vez oposición, otra vez rechazo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Y Pablo y Bernabé tiraron la toalla. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? La llenura del Espíritu Santo hacía que ellos vieran la oposición como una oportunidad que Dios estaba usando para ellos ir a la siguiente ciudad y continuar predicando el Evangelio. Nunca mires la oposición como el final del camino. Mira la oposición tal vez como una desviación que Dios quiere utilizar para que tú continúes predicando el Evangelio. Y quiero tal vez en este momento hacerte reflexionar, porque tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos rendido de predicar el Evangelio a una persona, y a causa de la oposición del Evangelio, a causa del rechazo del Evangelio, hemos perdido la fe. Tal vez le has estado predicando a tus hijos, madre, padre, que le has estado predicando a tus hijos constantemente y los has estado exhortando con el Evangelio y no ves cambios. Tal vez compañeros de trabajo, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio ha sido rechazado a causa del Evangelio. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vas a gozar, y te vas a gozar sabiendo de que los padecimientos, el sufrimiento que tú llegas a experimentar a causa del rechazo del Evangelio es parte de lo que Dios quiere utilizar para dar a conocer a otros que tu esperanza es mucho más grandiosa que la aprobación que puedas recibir de los hombres. Y en eso está nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en que el que quiere servir a Dios siempre debe estar dispuesto a pagar el precio del sacrificio. Y mientras más efectivo seas en la predicación del Evangelio, más oposición va a haber, más rechazo va a haber, pero al mismo tiempo la llenura del Espíritu Santo traerá gozo donde debería de haber decepción. Así es el Espíritu, así es el llamado de Dios para tu vida, así es el plan de Dios imparable de la propagación del Evangelio. Así que no te rindas. No te rindas. Continúa confiando en lo que Dios puede hacer. Lo único que te haría una pregunta es: si estás siendo perseguido, asegúrate que estás siendo perseguido por la causa correcta. Asegúrate que estás siendo perseguido porque estás viviendo piadosamente.
Asegúrate que estás siendo perseguido porque estás predicando el evangelio. Asegúrate que estás siendo perseguido y rechazado y estás experimentando oposición porque no dejas de contar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y vas a ver cómo Dios va a utilizar la iglesia. Dios te va a utilizar a ti, me va a utilizar a mí para la propagación del evangelio, porque la propagación del evangelio no tiene límites, es imparable. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese plan de Dios para alcanzar a más, para gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta tarde que nos ayudes. Nos ayudes a la luz de tu palabra y a la luz de lo que vemos en tu palabra a poder vivir una vida en respuesta a lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas. No queremos salir de este lugar con un peso, una carga, una culpabilidad por no compartir el evangelio. Queremos salir de este lugar llenos de gozo por sabernos llamados a ser parte de la extensión de tu reino para la propagación del evangelio, y que compartirle a otros nos llene de gozo, y que cuando seamos rechazados nos llene de gozo en saber que estamos siendo fieles, y a causa de la predicación del evangelio hay personas que están rechazando el evangelio, pero Padre, pon en nosotros también compasión por aquellos que aún no han creído en ti. Y ayúdanos a discernir de qué manera tú quieres que sigamos hablando del evangelio y mostrando el evangelio a aquellas personas que tanto amamos y tanto deseamos que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a ti, Dios. Danos fe y danos esa fortaleza, Señor, para poder seguir siendo usados por ti para la extensión del reino. Dejar de ver por nosotros mismos, dejar de ver solamente por cuatro paredes, y comencemos a soñar lo que tú quieres hacer con tu iglesia, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón acerca de lo que tú estás llamando a cada individuo en este lugar a hacer con el evangelio que tú has depositado en cada uno de nosotros, y que seamos fieles en extender tu reino, sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en los años que tú nos permitas vivir en esta tierra, sino que nuestra esperanza está puesta en que viviremos para siempre con Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra en este mediodía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.